Así que habría ahí en Efesios, en el capítulo 6. Son unos versículos conocidos por la mayoría, pero quiero que vean algunas cosas que no están tan claras a simple vista y las vamos a desarrollar mejor nosotros. Vamos a ver en el capítulo 6, desde el versículo 10. Les dejo tiempo para que tomen una Biblia, porque quiero que lo tengan bien presente. 6, 10. Capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver desde el 10 hasta el 18, inclusive. Coinciden, muchos lo conocen, ¿no? Lo que vamos a leer. Lo han escuchado, quizás alguien ha predicado de esto, o cuando hablamos de las luchas y demás, usamos mucho de la guerra espiritual, principalmente el versículo 12. Pero vamos a desarrollarlo de una manera distinta, si se quiere. Vamos a ampliar un poco la visión porque vamos a tocarlo con respecto a la congregación local también. ¿Lo tienen Efesios 6:10? Sí. Bueno, antes de entrar de lleno en lo que definimos como guerra espiritual, vamos a llamarlo de esa manera, porque de hecho acá el versículo 2 está diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, así que hay una lucha. Por lo tanto ya no dudamos que hay una lucha, la lucha está. Pero antes de entrar de lleno, quiero que ustedes vean algo que está antes, porque todo lo que está escrito antes nos prepara exactamente para este versículo 10. Yo sé que ustedes tienen ahí el subtítulo que dice la armadura de Dios, pero en realidad, ¿cómo empieza ese versículo de ahí? Por lo demás, ¿no? Bueno, entonces ya que empieza diciendo por lo demás, les voy a repasar yo brevemente, no hace falta que ustedes lo busquen, qué es lo que está antes, para que pueda decir Pablo por lo demás. Y en el versículo, del versículo 1 y 3, 1, 2 y 3, más exactamente, de Efesios 6, todo en Efesios 6, vamos a ver, dice que manda a los hijos a obedecer y a honrar a sus padres. Primera condición de un guerrero. Primera condición de un guerrero. Aquel que quiere pelear las batallas del Señor, primero, para que Pablo nos pueda decir por lo demás, tiene que ser una persona que obedece y honra a sus padres. Después manda a los padres, en el versículo 4, a ejercer un liderazgo sano en el hogar. Así que si ustedes son padres o madres y quieren pelear por el Señor, quieren entrar en esta lucha espiritual, les aviso que en realidad yo digo quieren entrar, pero no tienen opción. Acá no hay una coexistencia pacífica entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. La guerra está. Si vos no querés entrar, la guerra te terminará afectando de una manera mucho peor. Así que yo te recomiendo que establezcas esta pelea. Del versículo 5 al 8, a los trabajadores les enseña a sujetarse a sus jefes y autoridades. Así que si ustedes son empleados o tienen a alguien que les paga el sueldo, bueno, les manda a ustedes, para ser buenos guerreros espirituales, a que se sujeten correctamente a los jefes, a los que Dios puso por autoridad. Y en el versículo 9, a los que son jefes o tienen personas a cargo, inclusive esto lo podemos adaptar a los que tienen un ministerio y tienen gente a cargo, les manda a ser amables y misericordiosos. Quedamos hasta ahí. Son las cosas básicas que Dios dice, bueno, ¿querés que te enseñe lo espiritual? Antes presta atención a lo primero que tenés que cumplir. Y lo primero es estos ítems que vimos recién. ¿Amén? Amén. Así que estas son las condiciones básicas para poder meterte a batallar con las huestes espirituales. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 15, no hace falta que lo busquen, en la primera carta a los Corintios, en el versículo 46, dice, primero es lo natural y luego es lo espiritual. Lo traduce como lo primero lo animal, pero en realidad la verdadera raíz de esa palabra habla de lo natural, no solamente de un animal. Entonces, primero lo natural y después lo espiritual. Así que no te metas en la guerra espiritual, no te metas a luchar. Si todavía tenés todo lo natural desarmado y querés meterte de esa manera en lo espiritual. Porque primero, dice Pablo, lo natural y luego lo espiritual. Así que estamos poniendo fundamentos, estamos poniendo bases para poder entrar correctamente. Por eso también Pablo es quien exhorta a Timoteo, lo tienen en 1 Timoteo 3, del 2 al 4, de cómo debe ser un pastor o obispo. Ahí la palabra pastor o obispo es la misma palabra, es episcopo. Estamos hablando de la misma raíz de la palabra, digo, porque alguno escucha la palabra obispo y dice, eso me suena muy romano. Bueno, no, en realidad la palabra pastor y obispo son casi semejantes en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo dice que tiene que ser? Que tenga la familia en orden,
y una sana relación con los hijos. ¿Recuerdan que habla de eso? Entonces, de esa manera lo mismo. Primero lo natural, primero lo cercano que vos tenés, y luego entonces lo espiritual. Y ahora sí, ¿ya está? ¿Se entendió cómo es el orden? Vamos al versículo 10, al que les dije. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Por esta razón el apóstol hace este orden de las cosas. Si yo leo desde el versículo 6, pierdo el fundamento de un guerrero en el orden espiritual. Lo pierdo. Creo que tiene que ver solamente con lo espiritual, cuando la guerra espiritual tiene que ver también con lo natural. ¿Amén? Amén. ¿Saben por qué Pablo fue quien más escribió acerca de la guerra espiritual? Porque él entendía bien, escuchen esto, entendía bien la diferencia entre las cosas que se solucionan naturalmente y las que se solucionan espiritualmente. Porque un verdadero guerrero, lo tienen ustedes, inclusive ahora les voy a nombrar el versículo donde él diferencia esto de una manera bastante interesante. Un verdadero guerrero no es aquel que anda tirando piedras constantemente. Vieron que hay gente que como que reprende hasta lo que no existe, ¿no? O sea, ve un perro por la calle y dice, el diablo debe estar en ese perro, y lo reprende al perro, y el perro lo mira. Más que eso no pasa, no sale ningún demonio, no pasa nada. Pero reprende casi todo lo que se le cruza. Bueno, eso no es cierto, no es cierto. De hecho, en 1 Timoteo 5:23, Pablo le dice a Timoteo que ya no beba más agua, ¿se acuerdan de esa frase? Sino que tome un poco de vino por causa de sus dolores estomacales. ¿Lo habían leído eso alguna vez? ¿Ustedes imaginan? Una respuesta hipernatural. De hecho, hoy el Señor me traía algo a memoria mientras... Este versículo yo lo conocía mucho tiempo. Pero el Señor me mostraba algo, y era algo que había hablado con Cele hace 1 o 2 semanas, cuando ella me hace una pregunta, me dice, ¿cuál sería una palabra de sabiduría? ¿Te acordás que vimos? Y yo tratando de escribir lo que podía hacer, porque es bastante complejo dentro de los dones espirituales, ¿qué sería? Le digo, mira, una palabra de sabiduría puede ser una idea creativa que nace del cielo para solucionar un problema difícil de solucionar en la tierra. Complicado. Y el Señor me mostraba, me dice, eso es una palabra de sabiduría. Porque en aquel momento, inclusive, no estaba descubierto todos los beneficios de la copa de vino. Recuerda que ahora se sabe que el vino hace bien para que trabaje el corazón, no en exceso obviamente, pero sí una copa por día. Bueno, no estaba descubierto nada de eso. Y sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, no tomes agua. Ahora toma un poco de vino porque eso te va a hacer bien al estómago. ¿Se lo imaginan ustedes a Pablo reprendiendo el demonio que estaba pegado en el estómago? No. Él dice, toma un poquito de vino. Entonces quiero que empiecen a entender que por eso Pablo escribe tanto de guerra espiritual, porque él entendía perfectamente la diferencia entre los dos reinos, lo que operaba en lo natural. Y ustedes saben que Jesús se enfrentó con muchos enfermos, lo saben, y reprendió en todos los enfermos. Algunos dijo, espíritu de enfermedad, sal fuera, y a otros dijo, levántate. Porque él entendía, obviamente nuestro Cristo entendía perfectamente, que no todas las dolencias, no todas las cuestiones son un espíritu. Entonces empezá a desarrollar tu entendimiento espiritual para que cuando vos de pronto veas a alguien a los ojos, y cuando digo vean a los ojos no lo digo casualmente, porque la Biblia habla de esto. Uno descubre mucho cuando puede mirarse en una persona, cuando la va a ministrar, no solamente, no vayan en el tren mirando a todos muy fijos que se van a comer una piña. Pero me refiero a que van a ministrar a alguien y a veces uno está demasiado afanado en lo que va a decir, ¿no? Y está con la cabeza para abajo y si tiene la Biblia están solamente diciendo. No, miren, deténganse en algún momento, miren a los ojos, porque a veces uno puede recibir de parte del Señor algo que el Señor le está revelando. Así que de esta manera es la que Pablo sabía que él podía diferenciar lo que iba para lo natural y lo que iba para lo espiritual. Y por eso él entiende tanto de guerra espiritual y escribe todo lo que más o menos que sabemos de guerra espiritual lo sabemos a través de Pablo. Y justamente es por esto. ¿Por qué Pablo hará tan clara esta distinción de lo natural de lo espiritual? Principalmente porque los sectores que dejamos abiertos y en conflicto desde lo natural se vuelven las armas que utiliza el diablo cuando nos metemos en lo espiritual. ¿Me siguen? Lo voy a volver a decir. Los conflictos que tenemos nosotros en el área natural, en lo natural, se vuelven las repercusiones o las devoluciones del diablo cuando entramos en guerra espiritual. Lo primero que toca a Satanás cuando vos entrás a batallar y empezás en una oración intercesora y empezás a meterte con los enfermos y empezás a meterte donde está realmente el diablo subyugando a la gente,
Él va a usar tus problemas familiares que todavía no solucionaste. Si había ya, como ustedes dicen, un infierno ahí, ahora hay dos, no uno. Entonces, empezá a mirar lo natural, a poner el vendaje sobre lo natural, porque cuando te metas en lo espiritual, lo primero que va a querer tocar el diablo es eso. ¿Amén? ¿Me siguen? Por esa razón, y espero a ver si se acuerdan de esto que lo vimos en los comienzos, Pablo usa la palabra cuando le habla a Timoteo de cómo debe ser alguien que sirva al Señor. ¿Se acuerdan que dice que sea irreprensible? ¿Y se acuerdan qué significa ser irreprensible? Qué poca memoria. Pero exacto. Que no tenía de dónde agarrar. Es una jarra sin manija. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué una jarra sin manija? Porque no hay de dónde agarrarla. Entonces el diablo viene a explorar tu vida natural, porque lo que quiere es afectarte después de que vos afectaste el mundo espiritual. ¿Y qué pasa con él? No encuentra dónde agarrarte. Porque si quiero meterme en la relación matrimonial, dice, este tipo ama a la esposa, se dedica a ella. O si es la mujer, no, ella honra a su esposo. Se dedican entre sí, se respetan, tienen su tiempo de intimidad, oran juntos, están los dos sirviendo al Señor. No puedo. Se va a meter en lo laboral, tipo, ¿qué quiere el diablo? Y que te echen, que se te cierren las puertas. Y vos, cuando te vas a orar todas las noches, como hacemos con mi esposa, yo oro por el dueño de mi empresa, y oramos por el dueño de la empresa donde trabaja ella y los bendecimos. Y no puedo tocarle las finanzas, porque ellos diezman, ofrendan, son fieles. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? No estoy hablando de perfección, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Pero lo que sí estoy hablando es que no le des un lugar tan claro al diablo para que te agarre. Entonces, con esto lo que estoy diciendo es, cuando ustedes se ponen a servir, sepan que más todavía entraron en una guerra. Entraron en una guerra. Hay que advertir de esto, es cierto. Yo, como digo, no soy de los que enseña que todo lo malo pasa porque el diablo justo hizo algo. A veces no. Los dolores de estómago de Timoteo no eran el diablo. Si no, con el vino, al diablo, no creo que lo vamos a sacar. Así que, justamente, por lo tanto, hay que entender esta diferencia de las dos cosas. El versículo 11 que dice, Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Siempre decimos que el idioma griego es mucho más extenso que el español. Y si ustedes tienen computadora y se pueden bajar el programa que se llama eSword, es un programa bastante interesante porque tiene unos diccionarios que uno los puede descargar y le ayuda a enriquecer lo que ve. Porque a veces uno dice, bueno, toda la armadura de Dios, ¿qué será exactamente lo que me está diciendo? Y esta palabra, armadura, es panoplia en el griego, que es el equipo completo utilizado por la infantería pesada. Acaba de cambiar. Ustedes se imaginaban quizás, ¿no?, un chapón, ¿no?, al estilo Martin McFly. O sea, vieron Volver al Futuro cuando le quieren tirar y se le puesto un chapón en el pecho. Y ahora cambió. Ahora es una armadura de infantería pesada. O sea, ahora te pusiste bravo. Ahora ya estás para ir a un Temper de los Andes, ¿no? Y cuando corremos en el último minuto ya podés aguantar ahí con los demás muchachos de casco. Así que esa es la armadura que te manda a poner el Señor. Estar en las calles tiene el privilegio de ver las vidas transformadas, de ver la necesidad de la gente y ver cómo Dios sana los corazones. Muy lindo toda esa parte, pero tiene la otra contra. Tiene la contra de que te estás metiendo en una guerra. ¿Me siguen? ¿Quieren seguir ustedes trabajando en la calle? Sí. Nora, Sí. vas a tener que cuidarte de lo que vas a empezar, con las cosas que vas a ver, porque el diablo anda como león rugiente. Así que vas a tener que cuidarte, vas a tener que cerrar más puertas que nunca, porque ahora vos estás en nombre de la congregación estudiando en otro lugar, y eso va a hacer que lo que ya está en nuestro ADN vos lo contagies positivamente a la gente que está allá, porque muchos te van a decir, ¿en serio ustedes hacen eso? ¿Y hace cuántos años que están? No, años no, si querés lo contamos por meses para que parezca más, pero vas a tener que tener cuidado, porque el diablo no le va a gustar lo que estamos haciendo. Que una congregación de tan poco tiempo pueda enviar a una persona a estudiar a un lugar y tenga gente dentro del hospital y fuera del hospital, y que al pastor de la congregación lo llamen el pastor del hospital. Es muy lindo eso para nosotros, pero eso no es bien recibido por
las huestes del infierno. Así que prepárense para la batalla. No los quiero asustar, pero sí alertar. Son dos cosas distintas. La armadura está a disposición, pero la colocación de la armadura es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo no puedo ponerle la armadura a ustedes. Puedo decirles cómo es la armadura y cómo hacerlo, pero después cada uno se pondrá la armadura. ¿Amén? A ver, ¿por qué te hablo de los ataques? Porque estos ataques en realidad intentan ser a diario. Si pudiera, a ver, nuestro adversario, si pudiera, los atacaría a toda hora. Ahora, ¿qué es lo que frena esos ataques realmente? ¿Qué frena los ataques? La oración. ¿Qué más me dicen? A ver. La fe en Dios, La santidad, la fe en Dios, La la fe, fe, la oración, creer en Dios. el ayuno. La fe. ¿Alguna idea más? Están todas bien, pero se están olvidando de la primera. El amor. amar a Dios. El amor. Muy bien. Punto. El amor. Carita feliz para Lara. Realmente el amor es lo primero que frena todo eso. Porque la Biblia dice, aún si tengo todo lo demás, ¿no? Los dones, tengo toda la fe que puedo mover lo que sea que haya que mover por fe, pero si yo no tengo amor, de nada sirvo, no valgo para nada. Entonces empecé a descubrir que todo lo que nosotros hacemos es por causa del amor. Es realmente de esa manera, no pasa por otro lado. A mí el interés de estar en las calles tiene que ver con el amor. Que nos duela cuando uno ve, y yo lo decía el otro día, una de las primeras veces que fuimos a la estación, no al Gandulfo, hablaba con una señora, y la señora, una señora de la edad parecida a mi mamá, y me hablaba, y yo, fiel a mi estilo, como siempre les digo, ustedes saben, yo estaba cabeceando tipo partido de tenis, porque yo veía cosas que pasaban y quería estar alerta a todo, y en un momento el señor como que me cachetea y me dice, prestale atención. Eso, ¿viste? Yo digo, y me dice, podría ser tu mamá. Oh. Y me causó un dolor en el corazón, porque de pronto dije, ¿y qué hizo que ella esté acá y mi mamá esté en la casa? Y ella esté acá pidiéndome ayuda. Entonces me di cuenta por qué yo estaba ahí, y me dolió en el corazón, porque no había ninguna diferencia entre mi mamá y esa mujer. No había nada, simplemente les tocaron vidas distintas. Así que entendí, me dolió y me centré y empecé a descubrirla. La miré realmente a los ojos, como dije antes, y empecé a descubrirla. Dije, esta señora tiene cosas para decir. Y me agarraba el brazo, una señora que no va más ahora, que no estaba yendo más, una señora de pelo corto, que tenía bastón, que tenía un bastón, ahí me estoy acordando. Y cada vez que, claro, encima cada vez que yo miraba para allá me agarraba la mano, como diciendo, mirame los ojos. No le gustaba que yo saque la vista. Pero miremos a los ojos a las personas y las vamos a aprender a amar. Detengámonos un momento delante de esas personas que nos necesitan y las vamos a aprender a amar. Y ese amor es exactamente el que va a producir esa armadura, que es una armadura de infantería pesada. Ya no es una armadura, un escudito chiquitito, ya no es nada de eso, es una armadura de infantería pesada. Así que lo que realmente destruye esas acechanzas del diablo no es tu doctrina, no es tu doctrina. Está bien que tengas buena doctrina, está bien que te entrenes, que conozcas la palabra, está perfecto. Pero lo que destruye realmente esas obras del diablo es el amor y la correcta relación entre la familia y el perdón. Nadie dijo nada, me gusta porque dije perdón y nadie dijo sí, amén, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios, amén. No hubo nada, se ve que se acordaron de algunas personas, no sé qué pasó. Y entonces ahora sí, el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo describe certeramente el orden que tiene nuestro enemigo. Los que alguna vez leyeron algo de guerra espiritual, siempre lo que se comenta, y es cierto, es que nuestro enemigo está bien establecido, está ordenado. No tiene 10 demonios tirados por allá, 5 por allá, y le digo, muchachos, arréglense entre ustedes como puedan. No, acá hay un orden. Dice evidentemente que tenemos contra principados, potestades, son cosas, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Si bien son distintas maneras de escribirlo, está hablando de un ejército bien preparado. Por lo tanto, siempre los desafíos a ustedes que se vean cómo realmente ustedes son en el mundo espiritual. ¿Cómo son en el mundo espiritual?
Son el que nos pinta el dibujito animado cristiano, que es un cristianito tipo pony, ¿no? Un cristiano pony, me refiero por lo chiquito, con una espadita en la mano, así, ¿no? Una espadita, ¿no? ¿Se acuerdan la espadita para pinchar el queso? Sí. Prácticamente nos creemos a veces que somos así. Entonces no le podemos hacer daño a nada, me refiero, no puedo decir a nadie, pero no podemos, no, me refiero exactamente a que esa es la manera en que no tenemos que vernos. Somos poderosos. Dice la Biblia que nuestras armas son poderosas. Así que yo tengo que empezar a ver que cuando yo llego a un lugar, cuando pisamos el hospital, las tinieblas se inquietan, se incomodan. Por eso te van a descalabrar algo te van a querer desarmar, porque no quieren que vuelvas a pisar ese lugar. Cuando vos llevas el Evangelio y solamente orás en el nombre de Jesús, ya le estás trayendo un grave dolor de cabeza a las potestades que están en el Gandulfo, porque el Gandulfo tiene potestades. Si no, vayan a preguntarle a los Umbanda y vayan a preguntarle a todos esos que hacen ese tipo de obras que a nosotros nos causan gracia, porque a nosotros no nos pueden tocar, pero vayan a preguntar a ellos si ellos saben que ahí hay potestades. Ellos vienen continuamente a alimentarlos y ellos están incómodos también. Ellos están sabiendo que uno mayor que ellos se levantó en ese lugar. Amén. Y eso les inquieta y les molesta, y por eso las potestades les van a pedir que los alimenten el doble. Cuando digo los alimenten, ustedes saben que ellos llevan todo tipo de ofrendas y muchas tienen que ver con comida también. Y les piden que los alimenten el doble a esas potestades para poder operar. Están perdiendo almas, están perdiendo muertes. Tenemos que lograr que en el Gandulfo se empiece a ver que hay menos muertes que antes. Amén, amén, amén. Tenemos que ponernos esa meta. Porque la gente está esclavizada, la gente entra a ese lugar y las potestades que están a ese alrededor hacen que las personas mueran antes de tiempo. Nosotros tenemos como iglesia cambiar las estadísticas. Estamos para restaurar las cosas. Creemos en una restauración, lo dije el otro día, una restauración de las cosas. Pero ¿saben qué? Una restauración fáctica, no un cuento. No, sí, vamos al hospital y ¿qué produjeron? No, bueno, no sabemos. No, sí. Tenemos que entrar al hospital de tal manera en que los números de ese lugar cambien. Y entonces no les va a quedar otro que a las autoridades que decir, ustedes algo trajeron a este lugar. La gente que antes se nos moría ahora no se nos muere, porque ustedes están orando ahí. ¿Amén? Amén. ¿Es muy difícil lo que planteo? No. Pero hay que tener obreros, ¿eh? Así que hay que sumar gente, hay que discipular gente para que trabaje en ese lugar. Ahora, Pablo describe este orden de nuestro enemigo. Lo llamo así porque en Mateo 13:39 Jesús mismo dice que es nuestro enemigo el diablo. Así que no es que yo me ponga en poner una vereda y otra. Jesús mismo dice exactamente, el adversario de ustedes es el diablo. Así que yo lo hablo como Jesús dice. Ahora, quiero que notes cosas fundamentales en este pasaje. La primera y básica es que tenemos que aprender a separar a los humanos, a los seres humanos, de esta guerra. Nuestra lucha, empieza diciendo, no es contra sangre y carne. Y presta mucha atención cuando un versículo empieza diciendo lo que no es. Mucha atención. Porque no es casualidad que Pablo no es que enseña todas las cosas y aclara al final, les aclara una cosa, miren que esto no es contra sangre y carne. Él empieza diciendo lo que no es la lucha y la guerra espiritual. No es contra seres humanos. Cuando dice sangre y carne, es eso. No es contra seres humanos. Porque nuestra tendencia, inclusive cuando podemos llegar un día, sea al Gandulfo o al lugar que pisemos, y haya alguien haciendo un trabajo. ¿Y qué hacemos? Agarramos a piña. No hacemos eso. Justamente nosotros oramos y deshacemos las obras del diablo. Jesús dijo, para esto yo he venido al mundo, para deshacer las obras del diablo, pero nuestra lucha no es contra él. Las amenazas que él pueda lanzar no tienen que ver contra nosotros. No somos patoteros de Cristo en el hospital que venimos a sacar a los que no piensan como nosotros. Simplemente venimos a establecer el reinado del Señor ahí. Amén. Ahora, esa no es nuestra lucha. Si todavía tenés o retenés en tu corazón odio o bronca contra personas que te dañaron, entonces no vayas a las potestades y demás. ¿Está claro? Porque si todavía odias a las personas que te dañaron, estás teniendo lucha contra sangre y carne. No pudiste entender que lo que te hicieron esas personas es porque algo operaba en ellos. Lo mismo que opera en vos cuando te alejas del Señor. ¿O acaso alguno puede decir, no, yo soy muy distinto de la gente que daña?
No, ninguno de nosotros puede decir. Porque la carne es carne y para nada aprovecha. Punto final. No hay discusión, no hay un ranking de carnalidad. No, aquel es mucho más carnal que yo soy menos carnal y te conozco gente menos carnal que yo. No hay un ranking. Así que, si todavía estás lamentando lo que te hicieron esas personas y odiándolos, entonces no podés ponerte a servir en un lugar donde hay una guerra espiritual, porque todavía tenés problemas con sangre y carne. ¿Amén? Amén. ¿Me siguen? Sí. Ya veo que el jueves no va No va nadie. nadie. Se bajan todos, comemos entre nosotros. Que vos tampoco fuiste, perro. No, pues Claro. tenés que ir a Mateo, ¿cuánto era? Mateo 13:39, donde dice que nuestro adversario es el diablo. Gracias. La segunda está ligada nuevamente a lo que primero vimos. El apóstol aclara que esta lucha se da en las regiones celestes. ¿Lo aclara? Perfecto. Está hablando del mundo espiritual. Ahora te voy a decir una cosa bien concreta y por eso está ligado a lo primero. Si no podés manejar las relaciones en la tierra, no te vas a andar trepando a las regiones celestes a pelear. Si no podés solucionar las cosas con aquel que sí ves, te vas a meter en lo que no se ve. No concuerda. Así que procurar la paz entre todas las personas que tenés a tu alrededor. Empiezan las tentaciones, pero las tentaciones de risa, no las tentaciones. No te metas en las huestes espirituales y allá con la espada allá arriba cuando tenés al lado tuyo a alguien con quien no podés solucionar tu problema. ¿Para qué quieres ir a lo que no se ve? Si lo que ves ya no lo puedes manejar. Lo que no se ve es mucho más difícil que lo que se ve. Porque muchas veces vas a recibir un golpe y vas a tener que prestar atención de dónde viene. Ahora, cuando te pega un ser humano, ves perfectamente de dónde viene. O si no lo viste venir, después te acordás bien de dónde vino porque sentís el dolor. Entonces esto es muy sencillo. Primero lo natural, luego lo espiritual. Primero manejo mis relaciones en la tierra y luego manejo el tema de las regiones celestes. ¿Amén? Amén. El versículo 13. Y acá empieza Pablo a hacer una descripción interesante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es importante, y esto quiero que prestes atención, que distingas el comienzo y el final de una batalla. La guerra vamos a tenerla por siempre, ¿no? O sea, vamos a tenerla realmente mientras estamos en vida, vamos a tener siempre esa guerra. Pero las batallas tienen un comienzo y un final. Por eso en realidad, cuando dice resistir en el día malo, no está hablando de un día de 24 horas. Está hablando de un periodo. Si ustedes miran lo que es el original, está hablando de un comienzo y de un final, no de un día. A veces uno dice que habrá 24 horas entonces de sufrimiento y después de las 24 horas no pasa nada. No, pero distinguir realmente cuándo empieza una batalla y cuándo termina. Porque lo peor que te puede pasar es darte cuenta que estás en la batalla, pero nunca darte cuenta cuándo termina. Entonces lo que el diablo quiere hacer es distraerte con un tema que ya no está más. ¿A cuántos realmente, yo sé que acá pasó, que se quedaron pidiendo por algo y la estrategia que Dios te daba era una diferente? Entonces realmente lo que vos tenías que hacer era desenfocarte porque esa batalla había terminado, Dios había ejecutado su final y aquel que seguía postergando todavía el final de esa batalla era vos mismo, diciendo no, porque estoy en la lucha, porque... No, ya te di el triunfo. Si lo hubieras creído en su momento, ya está. Ahora, quizás tardaste 3 semanas más, un mes más pidiendo y golpeando la mesa y demás, y en realidad ya había terminado la batalla. Entonces distinguí cuando comienza una batalla y cuando también termina, porque vas a estar preparado para la siguiente batalla cuando también comience y cuando también termina. Una vez que Él te concede el triunfo, no vuelvas atrás a pelear ni a pensar en aquello ya obtenido. Batalla ganada, se acaba el tema. No me pongo a hablar una semana después y decirle, bueno, y Señor, ¿y te acordás? Empezamos a lo learner, ¿no? Empezamos como letras. ¿Te acordás de aquella vez? No, si ya terminó eso. Ya me pediste perdón por lo que tenías que pedir perdón, ya está redimido eso. Bueno, no vuelvas atrás. No mires, ¿se acuerdan que el otro día, bueno, los que estuvieron el miércoles en el tema del liderazgo, vimos que Jesús dijo, aquel que pone su mano en el arado y mira para atrás, no es digno del reino de Dios. No es apto, dice, no es apto para el reino de Dios. Así que no quiere decir que si vos pones tu mano a trabajar y mirás para atrás, dejás de ser cristiano. Pero ser un cristiano del reino de Dios es mucho más fuerte que eso.
El reino de Dios tiene que ver, ustedes lo pueden ver, con un sistema de gobierno, con autoridad delegada de Dios a los hijos. Entonces vas a conocer muchos cristianos que lamentablemente esto no lo entienden, entonces viven subyugados con la espadita de juntar los quesos, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, el cristiano del reino, ese llega al hospital y dice, a ver, ¿dónde están los enfermos? Porque vamos a orar por ellos y se van a sanar. Si él cree, él se mueve en una dimensión distinta. Así que no mires para atrás. Mira atrás, quedó olvidado. Amén. No lo traigas vos a memoria. El versículo 14 y el 15 lo tienen ahí. ¿Qué dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Tienen claro qué es ceñirse los lomos? Sí, ponérselo sería. ¿Ponerse? Ponérselo. No. ¿Qué significaba esta expresión para el pueblo hebreo? A ver si alguien lo sabe, si no, no importa. Ustedes recuerden que los hebreos usaban unas túnicas largas. Ajustarse. Subían. Que en sí eran incómodas para hacer trabajos fuertes o para correr. O sea, uno quería correr con esa túnica, era como hacer la carrera de embolsado, ¿no? Más o menos. Era algo así. Entonces tenían que subirse eso para que les quede por encima de las rodillas y a su vez atarse con una especie de cinto o cordón, porque lo que venía entonces adelante era o una guerra o lo que sea que había que hacer, pero se necesitaba de destreza física, entonces no se podía hacer en las condiciones normales con las que ellos andaban solamente caminando. Así que estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Ellos vestían esa túnica larga. ¿Cómo te movés y desempeñás con soltura? ¿Cómo te movés? Diciendo la verdad. Es bien sencillo. ¿Querés saber una de las cosas cómo calificás para trabajar en el reino? Vas siempre con la verdad. A cualquier costo. No te importa realmente que aún la verdad te pueda dejar en evidencia, pero decís la verdad. Por eso van a escuchar que muchos grupos que hacen guerra espiritual primero tienen una conversación previa, una oración previa, y se dicen las cosas. Se dicen. Dicen, no, a mí me pasa esto. Confiesan sus pecados. No llegan a la guerra espiritual con una máscara de que ninguno cometió un error jamás, y entonces llegan ahí a ese lugar como, no, se confiesan sus pecados. Buscan en su corazón diciendo, Señor, como le dijo David, ¿no? que busque en el corazón si encontraba maldad, en el que lo examine. Bueno, de esa misma manera nosotros es como tenemos que caminar. Si nosotros no tenemos confianza en nosotros, como Juan decía hoy que somos una familia de la fe y por eso él se animó a decir algo que sí le pasaba a él. Y entonces ¿en quién confiamos? No me digan que solamente confían en orar en lo secreto, porque eso no dice la Biblia. La Biblia dice que busques a tu Padre en lo secreto, pero dice que confieses los pecados unos a los otros. No dice que confieses tus pecados solamente en tu cuarto, porque eso es hipocresía. Nosotros no queremos ser hipócritas a propósito. Amén. Amén. El versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y acá también, este escudo no es un escudo común. ¿Qué escudo se imaginaban? El tacho de basura, ¿no? La tapa del tacho de basura. O el de Capitán América, que uno se pone y es un escudo que prácticamente tiene que tener bien entrenado el brazo para... No, este escudo es un escudo ovalado, que es desde la cabeza hasta los pies. Porque la cobertura que te brinda este escudo es completamente distinta al escudo que quizás nosotros imaginamos, donde prácticamente hay que hacer malabarismo para que no te tiren un dardo y no te peguen, obviamente. Así que esa es la manera en la que el Señor nos está diciendo que se apagan los dardos de fuego del maligno. Cuando el diablo quiere sembrar duda, como dardos, pues son como esos dardos que atacan la mente, se apagan en tu fe. Es tu fe lo que apaga ese dardo. Perdón, Sí. ¿puedo decir algo? Sí. Con respecto a esto del escudo, yo estuve buscando por escudo y adarga, ¿viste? Tu adarga, Sí. dice la palabra. Entonces yo busqué que sea la diferencia entre uno y otro, pero este escudo en particular no solo es de la cabeza a los pies, sino que tiene cierta forma que los guerreros lo usaban para meterse abajo como una caparación de tortura, y los carruajes de guerra le pasaban por encima. O sea, y después ellos se levantaban y los atacaban de espalda. Sí. Entonces, no solamente Ahí se dan tiene cuenta. el tipo de escudo que es. Claro, es directamente cae, es una cobertura, es una cueva prácticamente.
Exacto. La cueva La cueva de portátil. Chascú. Una cueva portátil. Así que tened en cuenta eso, los dardos que vienen muchas veces sobre la vida del cristiano. ¿Se acuerdan cuando vimos que Jesús les dijo, oren para no entrar en tentación? ¿Se acuerdan de los discípulos antes de entrar a Getsemaní? Y dijimos, ¿qué tentación había? No había un after office ahí al lado, ¿viste? Pues no vayan al after office a esta hora. No había nada de eso. Simplemente les dijo, oren porque lo que viene después es difícil y lo que van a necesitar es de usar la fe. Entonces, realmente muchas veces esa tentación que viene como esos dardos, es a que dejes todo. Entonces es la tentación de dejarlo todo, de abandonar, de decir, no, ya no puedo seguir, darme vuelta e irme. Y ahí, cuando viene ese dardo que te viene con esa sugerencia, se apaga en la fe que tenés.